¿Cómo le va? Un nuevo capítulo de Bajo Recinto, charlando mano a mano con los legisladores nacionales, y nos acompaña en la jornada de hoy Fabio Quetlas, diputado nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires. Fabio, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto conversar con vos. Bueno, a ver, ¿qué significa para la persona común, para el docente, para el profesional, para el político, llegar a esta casa, llegar a la Cámara de Diputados? Bueno, yo lo separaría en dos momentos. Bueno, yo tenía una vida profesional y no pensaba que iba a ser diputado hace, digamos, 10 años, no tenía en mis planes ser diputado, pero sí estaba involucrado en la vida política, partidaria, acompañaba a dirigentes de mi partido, y cuando me llamaron diciéndome que querían que yo integre la lista, fue una emoción muy importante para mí. Si bien no estaba en mis planes, en ese momento yo sentí como una cosa representar, ir al Congreso, exponer mis ideas, un poco una visión así tipo Villiquen, ¿no? Es decir, el representante del pueblo de la nación argentina. Y esa sensación así, esa energía, digamos, me duró un año. Y después empieza la rutina del trabajo en el Congreso, que es transformar esa energía en hechos cotidianos que contribuyan con la vida de tus vecinos, de tus ciudadanos. Y hay que aprender. Claro. Y hay que aprender porque esto también es un oficio. No es simplemente venir y decir lo que a uno le place, etcétera, ¿no? Es un oficio, hay que conocer el reglamento, hay una tarea grupal, hay una tarea de comunicación, hay una tarea en el bloque, hay una tarea en el recinto, una tarea en la conciencia. A veces me preguntan a mí, amigos, ¿cómo es ser diputado? Y digo, según dónde. Hay diputados que son buenos diputados en el recinto y no son buenos diputados en el bloque. Y yo siento que en mi primer mandato aprendí ese oficio, el oficio de entender este aparato que es el Congreso de la Nación. Y bueno, después se produce, vas mejorando, digamos, mejorando sobre lo hecho, pero sí, en mi caso yo lo vivo con un gran sentido de la responsabilidad. Cada vez que estamos votando yo digo, nosotros definimos qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido. Y merece de parte nuestra dar lo mejor, ¿no? Que cada uno, en el país hay distintas sensibilidades, distintas visiones, por supuesto el país se enriquece con el pluralismo, pero dar lo mejor en el debate, ¿no? Poner a circular las mejores ideas, las mejores visiones. Y definen también, Fabio, en parte el futuro de la República Argentina. Fabio, cuando le ofrecen ser diputado, ¿cuánto juega el peso de la familia? Porque hay que consultar también con la familia. Muchísimo. En mi caso muchísimo, porque encima mi mujer y yo somos, en ese momento, ahora ya no, éramos socios en un emprendimiento, con lo cual la decisión implicaba que mi mujer perdía a su socio. Claro. Yo me imagino que en cualquier familia ya es un tema, porque es el tema de la visibilidad pública, de si queremos que vos seas conocido, salgas en los medios, y te involucres en temas que son ríspidos, etcétera. Mucho, y en este caso particular un poco más, digamos, ¿no? Y creo que es clave, es un tema del que en la política se habla poco. La política es muy desgastante de las relaciones familiares y de amistad, etc. La política construye un cierto aislamiento endogámico, nos terminamos hablando entre nosotros, hay circuitos. Yo he tratado de correrme en ese sentido, de mantener lecturas, visiones, etcétera, que nos permitan vincular, estar conectado con los estados de ánimo de la sociedad. No sé si lo logramos, porque lo que ha pasado en el último proceso electoral ha quedado demostrado que había una ira, una irritación muy masiva de parte de la población con el sistema institucional, que entiendo que una parte importante del sistema institucional no lo capturaba adecuadamente. ¿Cuáles son las observaciones? No solo el fracaso de que la Argentina no creciera, ¿no? Sino que hay observaciones muy puntuales en la que pareciera ser que el sistema institucional no termina de tener registro de ese estado de ánimo. Pero sí, la familia importa y mucho, mucho. Bueno, ¿y qué pasó con ese emprendimiento? Bueno, mi mujer siguió trabajando en esos temas, sintió el peso de la pérdida de su socio porque el volumen de trabajo que podía asumir iba a ser menor, pero bueno, pero también fue dialogado eso, ¿no? Yo le decía, bueno, vos seguí porque entre otras cosas yo soy de los que creen que le agrega a la política
personas que puedan entrar y salir del sistema institucional, claro, digamos, ¿no? Y además dejar abierta la puerta claro. de esa sociedad, en definitiva, ¿no? No, sí, aparte yo lo digo en una clave de que quizás los años que uno tiene para dar, Claro. porque aprendió, porque sabe, porque ocupó un rol, etcétera, son unos, y en un momento determinado uno puede pasar a hacer otra cosa. Y hay que empezar a naturalizar esa idea de empresarios, docentes, académicos, que entran al sistema político, hacen alguna reforma, impulsan alguna ley, proyectan algo, tienen una experiencia de gestión y pueden retirarse. Así como hay un núcleo de políticos más profesionales que hacen todo un recorrido de 40 o 50 años en la política y que también traen otra cosa, otra mirada, otra capacidad de organización, etc. La política en ese sentido tiene que tener jugadores de distinto tipo. Fabio, lo presentamos, dijimos que es de la provincia de Buenos Aires. Cuéntenos, ¿de dónde es? ¿Por qué la provincia de Buenos Aires es un mundo también? Bueno, yo soy de Wilde. Wilde es una localidad del partido de Avellaneda, al lado de Quilmes, entre el primero y el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Nací en 1965, o sea que nací en el centro de la Argentina de la industrialización sustitutiva, donde todos los barrios eran barrios que mezclaban talleres con las casas de los trabajadores y la Argentina en esa época, hasta muy entrado los años 80, etcétera, salvo por cuestiones políticas, digamos, la inseguridad común, la inseguridad que hoy vemos no existía, por lo tanto la calle era muy transitada, los clubes de barrio eran lugares de encuentro muy potentes, la escuela pública era casi excluyente en esos sectores sociales. Nací en Wilde en ese contexto, digamos, ¿no? Y vi el tránsito de mi adolescencia, después de la experiencia de Martínez de Osista, etcétera, el proceso de desindustrialización, de erosión de la calidad de vida en el Gran Buenos Aires, muy notable, y sobre todo en el ánimo de sus habitantes, ¿no? Era una sociedad muy optimista, en los 70, en los 80, una sociedad que creían que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, en general, eso era transclase también, y ahora es una sociedad escéptica, ¿no? Es una sociedad donde la gente no cree que sus hijos vayan a vivir mejor que ellos, y eso marca las conversaciones, marca todo, digamos. Claro. Fabio, ¿qué estudió? Yo estudié Derecho, hice la primaria y la secundaria, la primaria en la escuela número 8 del barrio, la secundaria en el normal de Avellaneda, estudié Derecho en la Universidad Pública, en la UBA, y cuando egresé Derecho me pasó algo también, más allá que practiqué la profesión un tiempito, me pasó darme cuenta que el ejercicio, me gusta el derecho, estudiarlo, pero el ejercicio profesional, el litigio, no me gustaba. Y ahí, bueno, descubrí que tenía que estudiar otra cosa. Y empecé a estudiar cuestiones vinculadas al desarrollo territorial, a la gestión de gobiernos locales. En la década de 90 me especializo, empiezo a asesorar a gobiernos locales, después voy a hacer una maestría a Barcelona, en el momento de oro de Barcelona como ciudad, y luego otra a Bolonia, Italia. Y bueno, me gané la vida como consultor en el amplio espectro de los gobiernos locales, desde cuestiones urbanas, diseño de políticas públicas, planificación, conflictos socioterritoriales, etc. Y eso me vinculaba, era otra forma, comillas, era otra forma de hacer política en el sentido de contribuir, interpretando la política como yo interpreto, que es contribuir a la calidad de la convivencia, contribuir a generar un contexto en el que las personas puedan ser más felices de conformidad a sus decisiones, digamos, ¿no? Entonces, en esa contribución que no era partidaria, pero hacer un buen plan, garantizar la sostenibilidad ambiental en una pequeña localidad, mejorar el clima de negocios en un área metropolitana, etc., eran todas cosas orientadas a esas ideas con las que yo en algún momento había militado políticamente. Bueno, acá en Bajo Recinto lo que queremos también es conocer alguna otra faceta de los diputados nacionales. ¿Cómo es el fin de semana de Fabio Quetlas? ¿Le interesa el fútbol? ¿Le interesa Independiente Racing por ser de Wilde o no? Vamos. A ver. Independiente, pero te cuento el fin de semana. Yo soy muy rutinario. Me levanto más o menos a la misma hora, de lunes a viernes, etcétera, que es 6 menos cuarto, 6 de la mañana, y me acuesto más o menos a la misma hora, 11 y media de la noche me acuesto. El sábado duermo un poquito más, pero el cuerpo no me da, porque está tan acostumbrado mi cuerpo que ya a las 6 y cuarto, 6 y 20 estoy dando vueltas. Quiero quedarme un rato más en la cama y no puedo. Yo la primera mañana hago algún tipo de actividad física o bicicleta fija o algo, con información no política.
O sea, esa hora que me pongo los auriculares o algo, me pongo o algún influencer o alguien que hable de filosofía o música, pero no política, pero a propósito. O sea, hasta que yo la política empieza después del desayuno. Yo termino de hacer actividad física, me baño y me preparo el desayuno y ahí, después del desayuno, empieza la política. Claro. Trato de que esas 2 horas no enterarme si Pagni dijo no sé qué a la noche, claro, o lo que fuera. Después ahí, a mí me marcó mucho la pandemia porque yo era una persona de salir y ahora yo termino de desayunar y tengo un lugar en mi casa y me voy a mi lugar en casa y sí abro los portales que dijeron tal cosa y miro, yo llevo agenda papel, soy capaz que me delate la edad, pero tengo agenda papel. Antes de acostarme a la noche miro la agenda y a la mañana lo primero que hago es la agenda para tratar de cumplir. Diferencia en el fin de semana. En el fin de semana me preparo el mate para sentarme y al diario le dedico tiempo. Lo que en la semana, al diario le dedico 10, 15 minutos, el fin de semana me dedico un poquito más de tiempo. Eso quiere decir que se disfruta. Sí, me disfruto más. Y me gusta cocinar, por lo tanto en la mañana del sábado en general coordino con mi hijo que hay que comprar para cocinar a la tarde o para cocinar el domingo. Lo arreglo con él, ¿qué hacemos? Bueno, con buenos antecedentes, porque si estudió en Barcelona, estudió en Bolonia, sí. A ver, puede ser pizza, puede ser pasta. Todo. Y es un momento de encuentro con mi hijo también, porque a los dos nos gusta cocinar y este pequeño ritual de que yo lo mando a hacer las compras el sábado a la mañana, negociamos qué cocinamos y él ya sabe que yo, el sábado es el único día de la semana que duermo siesta, después de almorzar duermo siesta, cuando me levanto de la siesta me preparo. A veces si salimos no, pero el 80% de los sábados cocino. Y los domingos, soy hincha independiente, lo sigo bastante, así que sufro, claro. Lo sigo bastante. Bueno, pero sufre hoy, pero ha disfrutado grandes momentos. Mi infancia, yo siempre digo que en el 73. El Bocha, Claro. ¿Cuántos jugadores? En el 73, cuando Independiente sale campeón del mundo por primera vez, yo tenía 8 años. Y el mundo no le entra en la cabeza a un chico de 8 años. Yo decía mundo, y viste, ¿qué es el mundo? Claro. Y viví, bueno, esa edad dorada de Independiente, la viví, la disfruté mucho. Iba a la cancha con un primo, con mi primo Jorge, íbamos a la cancha cuando teníamos 13, 14 años, era menos riesgoso que hoy, hay que reconocerlo. Y seguíamos mucho a Independiente. Y con visitantes. Con visitantes. Con visitantes, que era otra cosa. Con visitantes, exacto. Y ahí es donde se notaba también cuánta gente iba de un lado y del otro, Así es. A partir de los alientos. Así es. Y en cosas que me gustan, que dije el fútbol, cocinar, y soy muy lector, pero soy lector, como dicen los pibes, random, digamos, ¿no? Entonces puedo leer cosas, tengo autores preferidos, por supuesto, pero en relación a lo que leo poca literatura. Leo mucho política pública, leo mucho economía, leo mucho filosofía, me gusta la filosofía. Estoy en una etapa, después de la pandemia también se corrieron un poco mis lecturas hacia lugares menos prácticos. Yo era un lector que leía para aplicar en algo. Claro. Ahora leo para disfrutar la lectura. No, era más utilitarista antes de la pandemia que ahora. Y también mi visión lo digo porque mi visión de las políticas públicas y de la vida cambió mucho con la pandemia. El experimento pandemia, esos meses de encierro, etcétera, a mí me impactaron mucho en términos personales. Claro. Sí. Bueno, y a una gran mayoría, un gran porcentaje de la población de Argentina y del mundo le ha impactado y ha cambiado también ciertas modalidades. Y creo que nosotros no tomamos registro, aprovecho del cambio en la agenda pública, ¿no? O sea, la salud mental, había problemas de salud mental, pero el blanqueo de la salud mental como un problema público, o sea, se perdió el miedo a decir hay un problema de adicciones en casa o de trastorno del sueño o burnout, está quemado. Antes había un pudor y un poco que yo creo que la pandemia nos permite hablar de los problemas de salud mental con más libertad. El paradigma de movilidad, que ha cambiado en el mundo de una manera diametralmente. Bueno, yo lo digo en primera persona, que yo no ponía mi tarjeta en una página para comprar, y lo hice como tantos argentinos,
O sea que la relación, comillas, digo, más intensa o más promiscua con la tecnología, también la pandemia marcó un hito con lo que significa empresas ganadoras, empresas perdedoras, Claro. regiones ganadoras, regiones perdedoras. Bueno, pero eso marcó que esa empatía con la tecnología llevó a que todos estemos... Todos, aceleró. Aceleró totalmente, que empecemos a pensar en Zoom, cuando antes no hablábamos por Zoom, que empecemos a conocer palabras que decía mute, estás muteado, antes no decíamos, ahora era muy común. Escucha, yo 2 años antes de la pandemia, un poquito más, porque yo no era diputado, 4 o 5 años antes, pretendí hacer un grupo de intendentes con un asesoramiento, en vez de viajar, usar el webinar, que es lo mismo que el Zoom en términos para el usuario. Claro. ¿No? Fue imposible sostenerlo porque era a un horario y la gente entraba 10 minutos tarde, entonces no podíamos coordinar con precisión que a las 4 es a las 4 porque una pantalla no se sostiene 10 minutos sin hacer nada. Vino la pandemia, se acomodó todo, la gente entendió que a las 4 era a las 4, no eran 4 y 5, ni 4 menos 5, etc. Y ya existía la tecnología, pero esa apropiación intensa. Pero salud mental, movilidad, tecnología, educación. Hay un cambio paradigmático en la educación, tiempos de atención, interés, una cantidad de cosas antes y después de la pandemia. Yo tengo la sensación de que el sistema institucional argentino, que su estancamiento económico llevó a esta irritación y a esta situación de un gobierno, de una fuerza política novedosa y disruptiva, pero nosotros no tuvimos un registro muy acabado de lo que significaba en la vida cotidiana de las personas, en todo sentido, la experiencia de la cuarentena tan extendida y lo que va a seguir significando en la agenda pública, y que me parece que hay que tener una visión que combine sensibilidad y responsabilidad, porque un país mejor se hace tomando una agenda pública que tenga sentido, ¿no? Y estos temas para mí tienen mucho sentido y no están pudiendo ser capturados por el sistema institucional. Bueno, será cuestión de insistir, será cuestión de ver de qué manera también van cambiando las agendas claro, de los políticos, del Congreso, de la gente en general. Sí, hubo en el caso argentino, yo creo que la sociedad con legítimo derecho ha leído que algunas agendas se han tomado como posicionamiento un poco fraudulento, es decir, entonces hay gente que ha reivindicado cosas, pero no ha tenido una consecuencia entre su hacer, entre sus prácticas y las cosas que ha reivindicado, ya sean derechos sociales, calidad educativa, feminismo, ambiente, etc. Y eso produce una ruptura, porque esas causas nobles tienen que ser cuidadas, no mancilladas. Claro. Entonces, y me parece que la gran imputación de la sociedad al sistema político es: vos decís que vas a hacer tal cosa para tener mi apoyo, etcétera, pero tus prácticas políticas, yo todos los días te miro y no tengo una observancia en la que vea correspondido que lo que haces y lo que decís claro, van de la mano. Fabio, desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de sus antecedentes, la Unión Cívica Radical, ¿qué líderes tiene usted? ¿Recuerda contacto con Raúl Alfonsín? Yo por aquella frase que creo que Galeano se le atribuye a alguien, la patria es la infancia, ¿no? A ver, yo, por supuesto, en mi vida tiene una relevancia excluyente Alfonsín, porque es como la relevancia del primer amor, ¿no? O sea, las emociones, ir a un acto, escuchar a un orador cautivante, claro, decir cosas que hacían mucho sentido para ese momento, ¿no? Entonces terminaba con el preámbulo en un momento en que la Argentina había vivido años de falta de libertad, etcétera. Y después tener la suerte como militante juvenil de conocerlo. Yo no tuve una relación estrecha, pero sí que lo conocí, que tuve la posibilidad de conversar más de una vez con él, y siempre con una visión de la admiración, digamos, una visión muy asimétrica entre el joven militante y el prócer, digamos. Claro. Eso fue cambiando con el paso del tiempo. Yo, no en términos de su valoración personal, sino que yo también como persona he ido contextualizando ese proceso político, los 80s que fueron tan controversiales, tan complejos, y yo después de Alfonsín, así como
un líder al que uno se entrega, no encontré otro liderazgo de esa naturaleza. Sí, muchos dirigentes políticos a los que les asigno mucho valor en mi partido y fuera de mi partido. Personas que han hecho cosas importantes por la Argentina en distintas materias. En mi vida personal tuvo una importancia significativa Ernesto Sanz, porque claro, lo conozco, lo acompaño en sus candidaturas presidenciales, en la que no se concretó el 2011 y la de luego el 2015. Que casi llega a ser el candidato. Casi, sí. Y establecimos ahí una relación de afecto, también de valoración recíproca. Y para mí fue un momento importante, el momento de Gualeguaychú, porque había el kirchnerismo expresaba como una tentación hegemónica y nosotros le poníamos ficha a la idea de que el sistema político argentino podía reconstruir la alternancia y calificarse con esa alternancia. Algunas cosas salieron bien, otras cosas salieron mal. Con el tiempo aprendí a mirar a los dirigentes políticos desde otra perspectiva, en el sentido de decir, de este me gusta esto, y de aquel me gusta esto otro, y de aquel me gusta esto otro, y no ponerlo en casillas de bueno o malo. Digamos, hay políticos hay cosas que no me gustan, pero otras que por su operatividad en algunos, por su capacidad persuasiva con la sociedad en otros, por su sentido de la oportunidad, cosas que a veces la sociedad no valora y que cuando uno se va dedicando a esto puede valorar. Por ejemplo, yo lo tuve aquí de presidente del bloque a Mario Negri, al que no lo conocía antes de tenerlo presidente del bloque, y en la convivencia del bloque, su manejo del grupo, su sentido de la oportunidad, para mí fue importante. Tuve la suerte de conocerlo al expresidente Macri, que lo confieso acá, del cual tenía una opinión muy peyorativa yo 20 años atrás. Si alguien me preguntaba 20 años atrás qué opinaba de Macri, tenía una opinión muy peyorativa. Ya después fue cambiando, y cuando tuve la suerte de conocerlo, cambió mucho mi visión sobre él como dirigente político. Y bueno, pero por eso hago la separación, ¿no? Entre aquella visión un poco adolescente de Alfonsín buscando en el líder todas las respuestas, a esta visión más de un adulto que puede reconocer altos y bajos en los dirigentes políticos. En todo su trabajo y en su vida académica, además, ¿le hubiese gustado ser intendente de su localidad? Bueno, me gustaría ser jefe de gobierno de esta ciudad. Yo nací en Wilde, pero hace muchos años que vivo en la ciudad de Buenos Aires, y aparte soy culturalmente porteño. Es una ciudad hermosísima, es una ciudad que tiene una potencia, cultural, etc. Creo que tuvo buenos intendentes, por algo también está como está, digamos, no es que todos los anteriores fueron malos, pero creo que en un momento, en los últimos 30 años, que hubo un shock de modernización muy fuerte a nivel de gobiernos locales en todo el mundo, Buenos Aires no se animó a pegar ese salto que se tendría que haber animado a pegar, y creo que es una ciudad que tiene mucho para dar. Claro. Sí. Bueno, Fabio, agradecerle su presencia aquí en Bajo Recinto, y para cerrar, nos marcan que nos quedan 2 minutos nada más. Una reflexión final, una reflexión para el político, para la sociedad, para los jóvenes, para el que usted quiera. Bueno, una reflexión que tiene que ver con todo lo que venimos conversando, ¿no? Nosotros no vamos a tener una democracia mejor, no vamos a tener... Sí, primero no empezamos por un esfuerzo autoexigente, digamos, ¿no? O sea, para tener mejores resultados se empieza por un esfuerzo autoexigente. Y creo que la sociedad argentina tiene que internalizar este discurso, ¿no? Si queremos tener un resultado mejor, se empieza por un esfuerzo para corrernos de la queja hacia la actitud más constructiva, es decir, ¿qué puedo hacer yo para que esto funcione mejor? Me parece que ese es el verdadero salto que la Argentina puede y debe dar. Fabio, gracias. Un gusto. Gracias. Fabio Quetlas, diputado nacional por la Unión Cívica Radical. No habló como diputado, habló como el hombre que nació en Wilde, que vive en la ciudad de Buenos Aires y que le gustaría ser jefe de gobierno. Gracias, nos reencontramos en cualquier momento por aquí, en Diputados Televisión, en Bajo Recinto.